Mientras se solucionan los problemas técnicos, vamos a ir saludando a nuestra iglesia. Feliz sábado, Dios les acompañe. Es un momento especial cada vez que se toma el micrófono, ¿cierto?, para trazar la palabra de Dios. Durante el transcurso de varios días les he pedido que oraran por mi mamá, ¿verdad? Hasta el día de ayer le dieron de alta y hoy se encuentra en casa. El proceso de recuperación con la movilidad ha estado un poquito fuerte, pero esperamos que nuestro Dios pueda dirigir cada una de esas cosas y realmente nos ayude a comprender su voluntad, y también a mi madre especialmente tener paciencia un poco frente a la situación que está viviendo. Así que les agradezco mucho por sus oraciones, porque sé que la hicieron y Dios las ha contestado. Quiero invitarlos allí para que, inclinen su cabeza, vamos a orar. Querido y buen Dios, damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos orar. Imploramos, Señor, tu compañía en esta mañana, al abrir tu palabra, al estudiar de ella, al comprender, Señor, este mensaje que tiene para cada uno de nosotros. También imploramos, Señor, que este mensaje sea grabado en nuestros corazones, que el Espíritu Santo lo deje allí, Señor, para brindarnos esperanza aún en los momentos difíciles. En Jesús, amén. Yo no sé cuántos de ustedes quizás cuando niños soñaron con ser algo, ¿no? Uno cuando niño sueña con muchas cosas, ¿no? Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser médico, yo quiero ser veterinario. ¿A qué te hubieras dedicado, cierto?, si hubieses cumplido los sueños que tuvieron cuando niño? Piensen un poquito en eso, ¿no? Y si es un sueño diferente a la vida que está viviendo en ese momento, ¿no? Cuando niño, ¿cierto?, mi infancia especialmente, mi infancia fue bastante buena, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que se pudieron vivir, fue buena. Yo la analizo como buena porque yo nací en un pueblito llamado El Playón. Viví unos años en el campo, en una vereda que se llama Caño 10, pero fui criado ya a partir de los 6, 7 años en otro pueblito que se llama Río Negro, Santander. A mí realmente me preguntan, ¿de dónde es usted, pastor? Y yo digo, de Río Negro, pero yo nací en El Playón, aún más pequeño, más lejos de Bucaramanga, ¿no? Si no conocen Río Negro, que es más cerquita a Bucaramanga, menos El Playón, ¿no? Aunque El Playón en una época tuvo una historia terrible, porque una quebrada, un río que pasa allí cercano al Playón, se llevó medio pueblo. Entonces mucha gente conoce El Playón por esa tragedia. Pero mi infancia, cuando niño, yo jugaba, voy a mencionar los términos en Santander, ¿no? Y luego los hago así como más generales. Yo jugaba maras. No sé cuántos conocen qué es una mara. A ver, Diego, porque es santanderiano, sí. Maras son canicas, ¿no? Son las canicas. Pero en Santander las bolas, como ustedes les llamen, pero en Santander se les dice maras, ¿no? Yo jugaba canicas, jugaba maras, jugaba bolas, y especialmente, mis queridos hermanos, éramos tan buenos en ese juego que mi mamá me dejaba una bolsita así pequeñita y yo terminaba con tarros cada vez que terminaba la temporada. Y fue tan linda la temporada de ser niño, ¿no? Porque aprendí a jugar trompo. En Santander le llaman la media canoa, la santa marteña. Todo eso lo sé hacer. Y hace como un año tomé un trompo y traté de hacerlo, y algunos de esos trucos me salieron bien. Pero cuando niño nunca soñé con ser pastor, nunca. Primero porque no era adventista, así que pues difícil soñar para ser pastor sin ser adventista, ¿cierto? Mi infancia, como se rodeó siempre de buenos amigos y demás, y de muchos animales, y creciendo en la adolescencia ya un poquito más, al viajar nuevamente al campo de donde viví mis primeros años, y al trabajar en una tienda veterinaria a la edad de 15 años, mis sueños surgieron. Yo quiero ser médico veterinario. Yo quiero ser médico veterinario. Y empecé a trabajar y a lograr mi objetivo. Mi primer objetivo era terminar mi educación secundaria para poder ir a la universidad. Hice todos los planes, ¿no? Hice todos los planes para ir a la universidad a cumplir mi sueño de niño, ser médico veterinario.
Hoy cuido ovejas, pero no de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué sueño nos falta por cumplir? ¿Cierto? ¿Qué sueño? Si tus sueños cambiaron, ¿verdad? De los de niño a los de adulto, la pregunta es, ¿qué sueño te falta por cumplir? Hay algo que dices, quiero hacer, quiero lograr, quiero ir a tal lugar, ¿cierto? Quiero hacer esto. ¿Qué sueño te falta por cumplir? Y una pregunta que aunque no tiene que ver mucho con los sueños, pero sí me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿vives o sobrevives? Cuando nosotros vivimos nuestros sueños, nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en la felicidad completa. Pero cuando nuestros sueños se frustran, ¿cierto? Cuando nuestros sueños se van al piso, cuando realmente no vivimos las cosas que queremos vivir, empezamos ¿a qué? A sobrevivir. La pregunta en esta mañana es, ¿vives o sobrevives? Y para no tocar más fibra, ¿cierto? Solamente termino la introducción de este mensaje con esa pregunta. ¿La vida ha sido justa con tus sueños? ¿Crees que se te han dado las oportunidades para cumplir tus sueños? ¿Crees que realmente la situación de tu vida, pastor, no, la vida no ha sido justa? Mis queridos hermanos, Dios tiene un sueño para nosotros. Hay un sueño de Dios para ti. Y ese sueño Dios lo cumplirá. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Génesis. Y ubíquense allí en el capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo. Yo voy a hacer referencia a los versículos, porque si lo leemos nos extendemos mucho en el sermón y yo suelo predicar corto, ¿cierto? Pero usted conoce el relato, así que también por eso no lo leo en esta mañana. Pero antes de leer Génesis 1 voy a leer Juan capítulo 1 versículo 1, 2 y 3, que dice de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El sueño de Dios, un día sentado allí, el verbo que es Jesús, el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, se sientan a planear, bueno, tenemos un sueño, vamos a cumplir con un sueño, vamos a seguir haciendo lo que es nuestro, crear. Y en ese sueño que Dios tiene, sueña con la tierra, sueña con el universo, ¿cierto? Sueña con todo lo que nosotros hoy vemos. Y cuando tú analizas el sueño de Dios, cuando tú analizas el sueño que Dios tiene o tuvo para la humanidad, usted dice, definitivamente Dios lo planeó todo. Y lo primero que Dios hace, ¿cierto? De la nada, una creación ex nihila, sin nada, crea la luz. Y eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Todo era oscuridad, pero Dios decidió traer luz. Luego, versículos 6 al 8 de Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y el mar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no tenemos sueños de ir al mar, verdad? Es el sueño de muchos, conocer el mar. Pues Dios ahí, para cumplir el sueño de muchos, creó el mar. ¿Cuántos no tienen el sueño de viajar un día en avión? O quizás algunos un poco más atrevidos con sus sueños dicen, no, yo quiero ir a la luna, ¿cierto? Quiero ir más allá, quiero estar por los cielos, ¿cierto? Ahí Dios creó los cielos. Del versículo 9 al 11 dice que Dios creó toda la tierra seca y la vegetación. Quienes disfrutamos de caminar por las montañas o por los valles, sabemos lo lindo que es, aún a pesar de 6,000 años de pecado, ¿cierto? Lo hermoso que es contemplar ese sueño de Dios hecho realidad.
ver cómo las montañas, ¿cierto? La vegetación, los árboles, cómo las flores, ¿cierto? Adornan cada momento, cada espacio de la vegetación. Del versículo 14 al 19, en el cuarto día, Dios decide crear las lumbreras, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. Y definitivamente unos, aquellos que disfrutan, ¿cierto? De la luna, ¿cierto? Alguien que ama la luna y ve la luna así hermosa, dice, uff, qué luna tan hermosa, ¿verdad? En el sueño de Dios estaba ahí la luna, el sol, las estrellas. Y dentro de ese sueño Dios ya en el quinto día empieza a crear ya todos los ocupantes, ¿no? De lo que iban a estar en la tierra. Y en el quinto día crea aves y peces, los habitantes del mar y los habitantes de los cielos. Y con eso adorna, ¿cierto?, ese hermoso paraíso que es el mar y ese hermoso paraíso también que son los cielos. Y para finalizar ya su obra, o ir finalizando ya su obra en el sexto día, para descansar el séptimo día, del versículo 24 al 31 se describe cómo Dios, ¿cierto?, hace los animales terrestres y los seres humanos. Y Dios entonces cumple su sueño de crear a la humanidad, de crear un universo, de crear todo bello y perfecto, porque eso dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Pero ahora, yo quisiera que ahora hiciéramos lectura de las Sagradas Escrituras y leyéramos del versículo 28 al 31. Porque ahora Dios no solamente se queda con el sueño y su creación, sino que lo transmite a la humanidad. Y le dice a la humanidad qué es lo que Él ha soñado. Vamos a leer el versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en el que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy la planta verde para que coman. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahora Dios no se queda con el sueño, ¿no? Se lo transmite a la humanidad en ese tiempo, a Adán y a Eva. Analicemos un poquito esto. El sueño de Dios empieza con una bendición. Leyeron ustedes allí el versículo 28, ¿verdad? ¿Qué dice? Los bendijo Dios. Mis queridos, los sueños de Dios son una bendición. Y van a empezar así. A veces nos cuesta comprender y aceptar los sueños de Dios, pero cuando los aceptamos y los comprendemos, son de bendición. Y yo les conté, yo quería ser médico veterinario. Y hoy por hoy yo amo los animales. Quienes me conocen saben que yo amo los animales. Pero no fui veterinario. ¿Cómo vincular la veterinaria con el ministerio pastoral? Imposible, ¿no? Eso es imposible. Nunca podré cumplir mi sueño de ser médico veterinario. Pero cuando comprendí el sueño de Dios para mí, mis queridos hermanos, esto ha sido una bendición. Muchas veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. Pero cuando nosotros comprendemos los sueños de Dios para nuestra vida, estos son bendición para la misma. Lo segundo que podemos ver es que Dios en el sueño le da propósito a la humanidad, en su sueño.
le da un objetivo, le extiende una misión, una ruta. Y entonces por eso Dios le dice a la humanidad, o a Adán y a Eva, dice: fructificad y multiplicaos. Mis queridos hermanos, queridos jóvenes, las personas que nos ven por Facebook, cuando Dios nos da un sueño, cuando nosotros cumplimos el sueño de Dios para nuestra vida, Dios no solamente nos da algo para hacer. Dios no solamente nos envía a una tarea. El sueño de Dios es darnos propósito de vida a cada uno de nosotros. Y hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, en vivir siendo profesional, ¿cierto?, en alcanzar una profesión y en que esa profesión se convierta en nuestro propósito de vida. Hay una gran diferencia. Porque desde las circunstancias o desde el mismo ministerio uno se puede dar cuenta. Pero yo sé que muchos de ustedes han estado y han sido atendidos por en muchas circunstancias. No voy a mencionar ninguna porque van a decir: el pastor nos dio duro a nosotros. No, y es en cualquier circunstancia, desde el tendero al que trabaja en un hospital, al que trabaja en un banco. Uno sabe y dice: no, este no nació para hacer esto, ¿cierto? No ama lo que hace, no tiene propósito con lo que hace. Pero cuando Dios nos da un sueño, además de bendecir ese sueño, de bendecirnos con ese sueño, nos hace amarlo tanto que se vuelve nuestro propósito de vida. Se vuelve nuestro propósito, por lo que nosotros luchamos, por lo que nosotros amamos. Cosas que nosotros haríamos sin que nos pagaran, sin que nos dijeran: va a ser remunerado por esto o por aquello. Y en ese sueño de Dios, eso lo hizo con Adán y Eva. Ustedes van a ser los padres de todas las generaciones. Ese es su propósito, ¿cierto? Si no hubiese pecado Adán y Eva, hoy tendríamos que decir: nuestro padre de la generación, mire, está allá Adán, allá está la madre de la generación, de allá nacieron todos. Ese era el propósito que Dios había dado a Adán y a Eva. Pero no solamente les dio eso, o en la descripción. Si leen el versículo 29, dice: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra. Es decir, Dios les dio un propósito, los bendijo, pero les proveyó, les dio provisiones para que cumplieran ese propósito. Es decir, la providencia de Dios estaba allí para guiar el sueño de Dios con la humanidad. Mis queridos hermanos, hablo para todos, no importa las edades, si eres un niño, si eres un adolescente, un joven, un adulto o un anciano. Cuando Dios tiene un sueño contigo, no solamente te bendice, no solamente te da el propósito, sino que te da la forma para que tú lo cumplas. Y eso es maravilloso. Dios provee todo para que nosotros cumplamos el sueño de Dios. Y para terminar este análisis, el versículo 31, después de que Dios hace todo, dice que todo era bueno en gran manera. Es decir, están listos para arrancar definitivamente a cumplir el sueño de Dios. Pero yo quisiera contarles algo, porque a veces, pastor, muy bonito, ¿no? Dios nos bendice, Dios nos da propósito, Dios provee, y Dios analiza todo y dice: eso es bueno en gran manera. Pero cuando lo estoy viviendo, pastor, eso no pareciera así, ¿cierto? Voy a contar algo que a mí casi no me gusta contar porque no me enorgullece contarlo.
Pero como estoy contando que Dios hace que las cosas sean posibles, voy a contarlo. Yo en un momento de mi vida, a pesar de haber recibido el llamado a ser pastor, cuando era estudiante, desistí de ser pastor, estudiante de teología. Y yo le oraba al Señor: Señor, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ser pastor. Trabajaba con una asociación, la asociación me pagaba, pero en un momento de mi vida yo decía: no quiero ser pastor, Señor, yo predico, yo sirvo a la iglesia, yo me preparo, permítame ser otra cosa, puedo ser profesor, pero yo no quiero ser pastor. Un día trabajando un viernes, como 3 de la tarde, todas las oficinas de la iglesia adventista, creo que a nivel mundial, trabajan todos los viernes hasta la 1 de la tarde y se cierra. Todos en la oficina se fueron, pero yo me quedé porque yo tenía que hacer algo con grupos pequeños y necesitaba imprimir algo, así que yo me quedé allí. Empecé a trabajar cuando de repente tocaron a la puerta de las oficinas de la iglesia. Y entonces yo llegué y revisé y era un habitante de calle. Yo no le puse mucho cuidado. Fui y me senté. Y siguieron tocando. Y siguieron tocando. Insistentemente. De tanta insistencia, yo decidí abrir la puerta. Habían 2 puertas, abrí una, le pregunté qué deseaba y él me dijo: deseo una Biblia. Y entonces, pues yo Biblias no podía regalar, aunque habían ahí, porque todas las Biblias tienen un registro y es solamente para los bautizados. Entregar una Biblia era desajustar las Biblias para los bautizados y yo me podía meter en problemas, me tocaba que pagarla. Entonces yo le dije: no, yo no le puedo dar Biblias. Pero yo fui y le saqué varios libros, misioneros, y le regalé. Este caballero empezó a hablar conmigo y ganó mi confianza. Así que yo abrí la segunda puerta, la reja, le eché candado, me eché las llaves al bolsillo y me senté a hablar con él ya ahí afuera de la puerta. Minutos antes yo estaba orando: Señor, yo no quiero ser pastor. Nos sentamos a hablar y él sale con la pregunta que yo no quería que hiciera nadie, ¿no? Llega y me dice: ¿es usted pastor? Y yo: no, yo no soy pastor. Y entonces me mira a los ojos ese habitante de calle y me dice: usted no es pastor, pero lo va a hacer. Y yo ya con un poquito de rabia y sentimientos encontrados, yo le dije: no, yo no voy a ser pastor. Y me dice una frase que hasta el día de hoy en mi corazón y en mi mente resuena cada vez que llega un desánimo o una prueba en el ministerio, que llega y me dice: usted va a ser pastor y un día usted y yo vamos a estar juntos en el mismo púlpito. Y se paró y se fue. Yo le dije: venga, yo lo invito a almorzar. ¿Necesita dinero? No. ¿Para dónde va? No, voy para tal pueblo, me dijo. No recuerdo el pueblo. Le compré un almuerzo porque no lo dejaron entrar al restaurante. Se lo empacaron y se lo llevó. Hasta el día de hoy no se ha sentado, no se ha parado conmigo, ¿no? No sé qué querría decir del todo con eso. Pero ¿qué creen, mis hermanos? A la semana siguiente, un pastor no puede continuar en el ministerio. Y 15 días después se sienta el presidente conmigo, me pide el informe de grupos pequeños y me pregunta. Él me habla como un hijo todavía y me dice: Gustavito, ¿quieres ir a Puerto Berrío? Que era el distrito que estaba sin pastor. Y yo todavía colocando en duda, llegué, yo le dije, porque me dijo: ¿quiere ir a Puerto Berrío o quiere seguir siendo coordinador de grupos pequeños?
Yo le dije, pastor, yo hubiese podido decir, sí, yo quiero irme para Puerto Berrío. Pero yo le dije, pastor, no, mire, decida usted. Como, a ver, si él decide que me quede aquí, ya no es mi culpa, es la decisión de él. Y él llega y me dice, te vas para Puerto Berrío, eres el pastor de Puerto Berrío. Mis hermanos, cuando yo le digo que Dios cumple su objetivo, su sueño, es porque es así. Porque Él provee todo para hacerlo. Yo no me arrepiento de haber aceptado el llamado al ministerio. Nunca me he arrepentido. Pero sí dudé en aceptarlo. Por la responsabilidad que conlleva, por las situaciones que se viven. Las conocía muy bien ya, al trabajar en una asociación antes de ser pastor. Pero Dios, cuando nos da el sueño, nos bendice, nos da propósito y nos provee, mis queridos hermanos, para que nosotros cumplamos el sueño de Dios. Ese era el sueño de Dios. Pero Satanás interfiere en el sueño de Dios, mis queridos hermanos. Ustedes conocen la historia. Interfiere en los planes de Dios. Y ahora yo quiero que analicemos qué trae consigo la interferencia de los planes de Dios cuando Satanás interfiere. Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecan, lo primero que aparece después del pecado es miedo. Y entonces Adán y Eva, aparece Dios y le dicen, vea Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo. Y miren, una de las cosas que a nosotros no nos permite cumplir los sueños de Dios es el miedo. Y aunque en los sueños de Dios o en el sueño de Dios para la humanidad no estaba que debíamos de sentir miedo, de vivir esas emociones, Satanás interfiere y aparece el miedo. Y ahora en adelante, cuando vamos a cumplir los sueños de Dios, tenemos que enfrentarlos con una situación un poco más difícil, y es el miedo. Y es que claro, da miedo a veces dejar la zona de confort, da miedo a veces dejar la silla que es muy cómoda y empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos ha pedido hacer, porque da miedo. Cada vez que salimos de un lugar, miren mis queridos hermanos, se los planteo con el ministerio porque es lo que yo vivo. Cada vez que yo llego a un distrito nuevo, yo llego con miedo. Cuando ya el miedo se me ha quitado después de 2, 3, 4 años que estamos en un distrito, nos trasladan y otra vez mi hijo sienta miedo porque usted no sabe las nuevas experiencias que ahora le va a tocar vivir. Pero con miedo o sin miedo, usted tiene que hacerlo. Y yo no sé cuál es el sueño que tú tienes. No sé cuántas veces le has rogado a Dios por cumplir un sueño. Y quizás es el mismo sueño de Dios, pero no lo has cumplido porque no has sido capaz de dejar el miedo a un lado y avanzar. Y ojalá solamente hubiese sido el miedo que Satanás, a interferir en el sueño de Dios, hubiera agregado a esa tierra. Pero no fue solamente el miedo. Ahora se introduce también los problemas familiares. Si usted dice, pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Lee el texto desde el versículo 10 en adelante. El primer problema familiar: Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Eva ahí no dijo nada, pero después de que Dios se retiró de ahí, yo me imagino tremendo problema que Adán tuvo, ¿no? Me echaste la culpa. Ahora no tenemos solamente miedo, sino que tenemos problemas hasta dentro de la misma familia, mis queridos hermanos, que Satanás crea para que nosotros no cumplamos el sueño o no permitamos que los que viven en nuestro recinto, en nuestro hogar, cumplan el sueño de Dios. Y luego aparece la maldición. Escuchen bien, ¿qué hizo Dios para que nosotros cumpliéramos el sueño? Nos bendijo.
pero ahora aparece la maldición. Si usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que dos cosas fueron malditas: la serpiente y la tierra. Era fácil cumplir el sueño de Dios con la bendición, con el propósito y la providencia de Dios. Ahora aparece la maldición. Se hace difícil, sí se hace difícil. Ahorita cumplir los sueños de Dios es mucho más difícil que lo que era antes de la caída. Aparece el miedo, los problemas familiares, aparece la maldición. Antes la tierra brotaba y daba fruto sin necesidad sino de la bendición de Dios. Yo sé que muchos vieron la noticia de la semana pasada que Jumbo se estaba quedando sin agua y muchos empezaron a orar: Señor, que empiece a llover. Maldición sobre la tierra, mis queridos hermanos. ¿Qué más trajo Satanás para destruir el sueño de Dios o para interferir el sueño de Dios? Además del miedo, los problemas familiares y la maldición. Las enemistades. Ahora no te vas a llevar bien unos con los otros, ¿cierto? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cierto? Hay dos simientes que están en enemistad. Y ahora aún se hace más difícil, mis queridos hermanos, porque Satanás interfiere en el sueño de Dios. Y no me voy a extender mucho, voy a mencionar las otras, porque también al interferir introdujo el dolor, ¿cierto? Tanto físico como emocional, mis queridos hermanos. Porque le dijo a la mujer: con dolor darás a luz a tus hijos al parir. Pero ustedes saben qué pasó en Génesis capítulo 4 cuando Caín mata a Abel. Un dolor que antes nunca habían sentido. Y por último, dos cosas más. Se introduce la muerte y la expulsión del jardín del Edén. Y ahora usted puede decir: pastor, no, ahora sí es duro cumplir los sueños. Pero si tú analizas, mis queridos hermanos, el sueño de Dios que nosotros analizamos en Génesis capítulo 1, 28, que el sueño de Dios era, escuchen bien, o es bendecir a la humanidad. La pregunta es: ¿Dios ha bendecido a la humanidad, sí o no? Es decir, ¿Dios sí ha cumplido su sueño, sí o no? Satanás interfiere en el sueño de Dios. Satanás molesta el sueño de Dios. Satanás quiere acabar el sueño de Dios. Pero Dios llega y dice: no, Señor, yo voy a bendecir a la humanidad. Y nos dio tal bendición, mis queridos hermanos, que Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros heredáramos la vida eterna, la más grande de las bendiciones. El segundo sueño de Dios, yo creo que está más que claro, ¿verdad? Hablamos hasta de sobrepoblación. ¿La tierra está llena, sí o no? ¿Se cumplió el sueño de Dios, sí o no? Amén, se cumplió el sueño de Dios. Se cumplió con problemas, con dificultades, con dolor, con sufrimiento, con angustia, con enemistad, pero se cumple el sueño de Dios. La pregunta es: ¿Dios sigue proveyendo para que se cumplan esos sueños, sí o no? Y me gusta el amén que estoy escuchando. Pero la pregunta en esta mañana, para ir concluyendo este sermón, es: si Dios bendice, da propósito,
da objetivo y provee para que nosotros podamos cumplir el sueño o nuestros sueños. ¿Estás cumpliendo tu sueño? ¿Estás viviendo tus sueños? O quizás en tu vida, al analizarla, al llegar la noche te frustras porque hay muchas cosas que todavía sientes que te faltan por lograr. Que la situación que vives en tu diario vivir es algo que tú dices, esto no es el sueño de Dios. Hay dolor, hay sufrimiento, muerte, miedo, que no te ha dejado avanzar. Pero a pesar de que las cosas no salgan bien, mis queridos hermanos, que no salgan como deseamos, si es el sueño de Dios, Dios lo va a cumplir. Pero hay que dejar el miedo, hay que enfrentar las cosas con dolor, hay que vivir los problemas que hay que vivir, hay que lucharla porque la tierra está maldita. Sí, pero hay que avanzar. Hay que avanzar porque en las circunstancias en que nosotros vivimos, en los momentos en que nosotros sufrimos y pasamos por el dolor, las situaciones se hacen agrias. Las lágrimas pueden correr nuestra mejilla. Pero nunca olvidemos que Dios siempre está ahí con nosotros. Y que a pesar de todas las pruebas y las dificultades, ese sueño Dios lo va a cumplir en tu vida. Hoy yo quiero hacer un llamado especial, porque el sueño más grande que Dios tiene es que nosotros un día no escuchen a ningún pastor, ningún predicador hablar de Jesús, hablar de que Dios tiene un sueño para ti. El sueño de Dios es que tú un día escuches a Jesús hablando de Él mismo y que Él sea el predicador y que Él te diga cuál es el sueño que tiene para ti y para tu vida. Te diga en qué casa vas a vivir, con quiénes vas a morar, cuál es tu tarea. Y tú digas, Señor, estoy para vivir y cumplir tus sueños. Porque aunque Satanás interfirió desde el inicio de la creación para destruir el sueño de Dios, nosotros llegaremos a la vida eterna para culminar el sueño de nuestro Creador. Y yo quiero preguntar hoy, ¿cuántos de los que están aquí reunidos quieren ser parte final de ese sueño de nuestro Dios? ¿Quieren colocarse de pie? Voy a ser un poquito más arriesgado en el llamado. En esta mañana yo quiero orar con el que desee venir aquí, pero escuche bien lo que voy a preguntar. Voy a orar especialmente por aquellas personas que sientan que Satanás ha interferido muchas veces o está interfiriendo muchas veces en este momento para que tú no alcances ese sueño.
Porque no creas que Satanás solamente interfiere allá en el inicio de la creación. Aquí todavía también está. Y yo me voy a bajar porque obviamente soy el primero en decir que aquí hay que seguir luchando. Aquellos que vienen pueden pasar aquí adelante, subirse a la plataforma si quieren. Reconociendo que Satanás en muchas ocasiones ha tratado de destruir ese sueño. Ha tratado de acabar con ese sueño que Dios tiene. Ha tratado de hacernos olvidar de ese sueño. Pero Dios lo va a cumplir, mis hermanos. No importa los problemas, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, no importa la maldición, no importa la muerte, no importa todo lo que Satanás ha manchado y ha degradado el plan de Dios. Los sueños de Dios siempre se van a cumplir. Querido y buen Dios, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Aquí hay un grupo de hermanos que saben, Padre eterno, que necesitan, Padre celestial, que tú les ayudes proveyendo, Padre eterno, para alcanzar sus sueños, pero especialmente para alcanzar tu sueño, Padre eterno. No sé cuántas personas en redes sociales o en Facebook en este momento están viendo también este mensaje, y quizás ellos también sienten esa lucha, Padre eterno. Permite también, Señor, que ellos reciban esa bendición de parte tuya. Señor, imploro que tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Que podamos, Señor, a pesar de toda la interferencia que Satanás pueda hacer en el sueño que tú tienes para con nosotros, podamos gloriarnos, Señor, de que tú cumples tu sueño y contigo vamos a estar en la Canaán celestial. Gracias, Señor, por permitirme orar. Gracias por permitirnos luchar. Gracias por permitirnos, Padre eterno, avanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les acompañe. El Señor les lleve con bien. Bendiciones.